El comienzo de la sospecha. Desde que Samantha recordaba, su amiga Ana había sido parte de su vida. Compartían risas, secretos y esas interminables tardes hablando de sus sueños y miedos. Ana era como una hermana, alguien en quien podía confiar sin reservas. Sin embargo, en los últimos meses, algo parecía haber cambiado. Samantha comenzó a notar pequeños detalles que antes le hubieran pasado desapercibidos, pero que ahora parecían estar gritando en silencio. Todo comenzó una tarde durante una cena familiar. Samantha había invitado a Ana a acompañarlos, como tantas veces antes. La noche transcurría con normalidad, pero Samantha notó que su padre, normalmente reservado y atento a su madre, parecía especialmente animado en la conversación con Ana. Al principio lo consideró una simple cortesía, quizás un intento de su padre por hacer sentir a Ana como parte de la familia. Sin embargo, cuando observó una sonrisa prolongada y una mirada algo más intensa de lo habitual, un extraño presentimiento se instaló en su pecho. A medida que las semanas pasaron, esa incomodidad creció. Durante reuniones familiares o en las ocasiones en que Ana iba a su casa, Samantha notaba cómo su padre encontraba maneras de estar cerca de ella, de compartir pequeñas bromas que parecían tener algún significado oculto. Al principio, Samantha se recriminó a sí misma por pensar en algo tan extraño y retorcido. ¿Cómo podía siquiera imaginar algo así? Pero su intuición no la dejaba en paz. Un fin de semana, Ana y Samantha planearon quedarse a estudiar en la casa de Samantha. La noche transcurría tranquila, hasta que Ana se levantó para ir a la cocina y, poco después, Samantha escuchó el susurro de voces. Con el corazón acelerado, se levantó y se acercó silenciosamente. Desde la puerta entreabierta de la cocina, pudo ver a su padre y a Ana charlando. No escuchó las palabras, pero sí la forma en que Ana reía de una manera que a Samantha le parecía fuera de lugar, una risa que nunca le había dirigido a ella ni a nadie más. Sin embargo, decidió ignorarlo y volvió a su cuarto, intentando convencerse de que estaba imaginando cosas. Pero, esa noche, apenas pudo dormir, dándole vueltas a la situación y preguntándose si realmente conocía a las personas que más quería en el mundo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Samantha notó algo que parecía confirmar sus sospechas. Cuando Ana se despidió de su padre, un ligero roce en la mano y una mirada que duró apenas un segundo fueron suficientes para despertar en Samantha una mezcla de enojo y confusión. Decidida a descubrir si algo realmente estaba ocurriendo, Samantha empezó a prestar más atención cada vez que Ana estaba cerca de su padre. Días después, durante una comida en un restaurante, su padre recibió un mensaje en el teléfono que le hizo sonreír. Cuando Ana miró su propio teléfono y sonrió de la misma forma, Samantha sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No había pruebas concretas, pero esos pequeños detalles parecían gritarle que algo estaba pasando. La revelación inesperada. Después de semanas de sospechas y noches en vela, Samantha no soportaba más la incertidumbre. Cada mirada, cada gesto y cada intercambio entre su padre y Ana parecían confirmar sus peores temores. Sabía que necesitaba respuestas, por dolorosas que fueran, y que enfrentar la verdad era el único camino para liberarse de la angustia que la consumía. Una tarde, mientras se preparaba para salir con amigos, escuchó a su madre mencionar que iría a visitar a una tía que estaba enferma y que probablemente no regresaría hasta la mañana siguiente. Fue entonces cuando Samantha tuvo una corazonada. Si algo estaba ocurriendo, esa noche sería la oportunidad perfecta para descubrirlo. Pasaron las horas, y la tensión en Samantha crecía. Decidió quedarse en casa, con la excusa de que no se sentía bien. Cuando su madre salió, envió un mensaje a Ana, preguntándole si quería ver una película en su casa. A los pocos minutos, Ana respondió que no podría, inventando una excusa poco convincente sobre un compromiso de último minuto. Aquella respuesta encendió todas las alarmas en Samantha. Algo no cuadraba. Con el corazón latiendo a toda velocidad y las manos temblorosas, Samantha decidió esperar, vigilante, desde su habitación. Se sentía invadida por un torbellino de emociones, entre el miedo a lo que estaba a punto de descubrir y el dolor que anticipaba. Sabía que, si sus sospechas eran ciertas, esa noche cambiaría su vida para siempre. Pasada la medianoche, Samantha escuchó el sonido de un coche estacionándose en la entrada. Espiando desde su ventana, vio que era su padre. Lo que la sorprendió fue que Ana bajó del coche con él,
y ambos entraron en la casa en silencio. Samantha contuvo la respiración y, moviéndose con cautela, bajó las escaleras para no ser vista. Sus pasos eran suaves, pero su corazón palpitaba con tanta fuerza que temía que se oyera en toda la casa. Se acercó al salón y se escondió tras una puerta entreabierta, lo suficientemente cerca para ver lo que ocurría sin ser vista. Lo que presenció fue como una daga atravesándole el alma. Su padre y Ana estaban de pie, en una conversación íntima y en un abrazo que duró demasiado. Entonces, ocurrió lo que Samantha nunca habría imaginado. Su padre acarició el rostro de Ana y, en un movimiento que parecía natural entre ellos, la besó. En ese momento, Samantha sintió como el suelo se abría bajo sus pies. La traición se materializó frente a ella, una imagen que jamás se borraría de su memoria. Quería gritar, correr hacia ellos, exigir respuestas, pero el shock la paralizó. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, incapaz de contener el dolor y la ira que la invadían. Después de unos minutos eternos, recobró el control de su cuerpo y, con la voz quebrada, se adelantó para enfrentarlos. Ambos se separaron de golpe, con expresiones de sorpresa y pánico en sus rostros al ver a Samantha allí, testigo de su traición. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Fue todo lo que Samantha logró articular, con el nudo en la garganta impidiéndole decir más. Sentía como su mundo se desmoronaba en un instante. Ana intentó balbucear alguna excusa, palabras vacías que no alcanzaban a tener sentido. Su padre, en cambio, simplemente bajó la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en los ojos de su hija. Esa imagen fue suficiente para que Samantha comprendiera que no había excusas ni explicaciones que pudieran borrar la traición que acababa de presenciar. Sin decir nada más, Samantha se dio la vuelta y salió corriendo hacia su habitación, encerrándose en ella. Se dejó caer sobre la cama, sintiendo que su pecho se llenaba de una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Su mente era un caos, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su padre y su mejor amiga juntos la atormentaba. Esa noche, mientras las lágrimas caían sin descanso, comprendió que su vida ya nunca volvería a ser la misma. La destrucción de la familia. Después de aquella desgarradora noche, Samantha sentía que su mundo había perdido todo sentido. Apenas podía dormir, y cada mañana se despertaba con la sensación de que estaba viviendo una pesadilla de la cual no había escapatoria. Las imágenes de su padre y su mejor amiga en aquel beso prohibido seguían atormentándola, y cada vez que los recordaba, el dolor en su pecho se intensificaba. Días después, incapaz de ocultar la verdad por más tiempo, Samantha se armó de valor y decidió contarle a su madre lo que había descubierto. Sabía que aquello rompería el corazón de su madre, pero también entendía que era necesario que supiera la verdad, por dolorosa que fuera. La madre de Samantha, al escuchar el relato de su hija, quedó petrificada. Al principio no podía creer lo que estaba escuchando. Su mente se negaba a aceptar que el hombre al que había amado toda su vida, y que había sido su compañero durante tantos años, pudiera ser capaz de semejante traición. Se llevó las manos al rostro, y en un llanto silencioso, dejó que la realidad se derrumbara sobre ella. Samantha se acercó para consolarla, pero no había palabras que pudieran aliviar el dolor que ambas sentían. En cuestión de horas, la casa, que antes había sido un hogar lleno de risas y amor, se convirtió en un campo de batalla emocional. La madre de Samantha decidió enfrentar a su esposo esa misma noche. Cuando él regresó a casa, lo esperaban en la sala, ambas con el corazón desgarrado y las miradas llenas de tristeza y rabia. Sin rodeos, la madre de Samantha exigió una explicación, mientras él trataba de balbucear alguna justificación. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, preguntó la madre de Samantha, su voz quebrada por el llanto contenido. No solo traicionaste nuestro matrimonio, sino que también rompiste el corazón de tu hija. ¿Es que acaso no piensas en nadie más que en ti? El padre de Samantha, visiblemente avergonzado, apenas podía mirarlas a los ojos. Murmuró excusas, balbuceando algo sobre errores y confusión. Intentó decir que no quería hacerles daño, pero sus palabras se sentían vacías, incapaces de borrar el daño que ya había hecho. Samantha lo miraba con una mezcla de decepción y furia, preguntándose cómo el hombre que una vez admiró podía haber llegado tan bajo. Finalmente, la madre de Samantha, agotada y destrozada, tomó la decisión más difícil de su vida.
Con una voz firme, aunque temblorosa, le dijo a su esposo que se iría de la casa. Aquella traición había roto algo profundo e irrecuperable en su corazón, y sabía que no podría continuar viviendo bajo el mismo techo que él. Samantha intentó convencerla de que se quedara, rogándole que no la abandonara en medio de aquel caos, pero su madre, entre lágrimas, le explicó que necesitaba tiempo y espacio para sanar. «Hija, no puedo quedarme aquí. Cada rincón de esta casa me recuerda a lo que alguna vez tuvimos, y que ahora ya no existe. Necesito recuperar mi paz, y para eso, debo alejarme», le explicó, acariciándole el rostro con ternura, intentando consolarla, aunque el dolor las envolvía a ambas. La despedida fue una de las experiencias más desgarradoras que Samantha había vivido. Ver a su madre salir con las maletas, su rostro empañado de lágrimas y su mirada vacía, fue como ver cómo la seguridad y la calidez de su hogar se esfumaban en un instante. Samantha sintió que parte de ella se iba con su madre. Su partida la dejaba en medio de una tormenta que no sabía cómo enfrentar. Con su madre fuera de la casa, Samantha se encontró atrapada en un ambiente tenso y hostil. La relación con su padre se volvió prácticamente inexistente. Él intentaba acercarse, intentaba pedirle perdón, explicarle que jamás había querido hacerle daño, pero Samantha no podía escuchar nada de lo que él decía. Su corazón estaba demasiado herido, y cada vez que lo veía, sentía una mezcla de rabia y tristeza que la consumía por dentro. Ana, por su parte, trató de ponerse en contacto con Samantha en múltiples ocasiones. Le enviaba mensajes llenos de disculpas y promesas de que todo había sido un error, que nunca quiso hacerle daño. Pero Samantha ya no quería escucharla. La traición de Ana había sido demasiado profunda, y no había palabras que pudieran reparar el vínculo roto. Los días se volvieron grises y sombríos. Samantha pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, luchando por encontrar una razón para seguir adelante. La soledad la invadía, y los recuerdos felices que tenía de su familia parecían ahora un cruel engaño. Todo lo que alguna vez conoció y amó estaba destruido, y en medio de las ruinas de su hogar, Samantha se preguntaba si alguna vez podría perdonar y sanar. En medio de aquella tormenta, Samantha comprendió que la vida que había tenido, la familia que tanto valoraba y el amor que había sentido eran cosas que ya no existían. Lo que una vez había sido su refugio y su mundo seguro se había desmoronado ante sus ojos. Decidida a sobrevivir a pesar del dolor, Samantha sabía que tendría que reconstruirse sola, a partir de las cenizas de su familia rota. El precio de la amistad y la lealtad. Los días se convirtieron en semanas, y Samantha se encontraba sumida en un vacío emocional del que no parecía haber salida. Lo que más le dolía, incluso más que la traición de su padre, era la traición de Ana, la persona en quien más había confiado. Su amiga desde la infancia, su confidente, se había convertido en la mujer que había destruido su familia. La lealtad y el cariño que alguna vez compartieron parecían ahora una cruel mentira. Intentando buscar consuelo y respuestas, Samantha comenzó a recordar los momentos que había vivido con Ana. Recordó cómo se habían conocido en el primer año de secundaria, cómo habían compartido secretos, sueños y anhelos. Durante años, habían sido inseparables, y Ana había sido testigo de los momentos más importantes de su vida. Era doloroso pensar que, mientras Samantha la consideraba una hermana, Ana había tomado la decisión de involucrarse con su padre. Un día, mientras intentaba estudiar en la biblioteca, recibió un mensaje inesperado. Era de Ana. No podía ignorarlo. Con un nudo en el estómago, decidió abrirlo y leer lo que tenía que decirle. En el mensaje, Ana le pedía que se reunieran para hablar, para explicarle lo que había ocurrido y tratar de arreglar las cosas. Decía que lamentaba profundamente lo que había hecho y que no había imaginado el impacto que tendría. Después de horas de deliberación, Samantha decidió aceptar el encuentro. Necesitaba respuestas. Sentía que, de algún modo, enfrentar a Ana le permitiría comprender mejor los motivos detrás de la traición. En una tarde gris y fría, se encontraron en un parque al que solían ir de adolescentes, cuando todo era más sencillo y su amistad era un refugio inquebrantable. Cuando Ana llegó, Samantha apenas pudo mirarla. La imagen de su amiga, a quien conocía tan bien, se le hacía extraña. Había una distancia en sus ojos, una barrera que jamás había estado allí antes. Por primera vez, Ana le parecía una desconocida. Samantha, no sé ni por dónde empezar.
No puedo justificar lo que hice, pero necesito que me escuches, dijo Ana, con la voz temblorosa y la mirada fija en el suelo. Samantha la miró en silencio, dándole la oportunidad de hablar, aunque su mente estaba llena de preguntas y emociones encontradas. Ana comenzó a explicarle cómo había surgido su relación con el padre de Samantha. Contó que, en los últimos meses, mientras estaba pasando por una crisis personal, se sintió atraída por la estabilidad y la seguridad que él representaba. Aseguraba que nunca quiso lastimarla y que lo que ocurrió fue un error, una debilidad que se salió de control. Y él me escuchaba, me apoyaba. Yo sé que nada de eso justifica lo que hice. Solo quiero que sepas que no planeé nada de esto, dijo Ana, con lágrimas en los ojos. Para Samantha, las palabras de Ana eran como un puñal que se hundía cada vez más en su corazón. Su amiga estaba admitiendo que había traicionado su confianza, y aunque intentaba justificarlo con su propio dolor, Samantha no podía encontrar en esas excusas ninguna razón que le devolviera la paz. Las palabras de Ana parecían girar en torno a su propio sufrimiento y sus propias inseguridades, como si Samantha y su familia fueran solo daños colaterales en su búsqueda de consuelo. Ana, me duele escucharte, porque si me hubieras contado que estabas pasando por un mal momento, yo habría estado allí para ti. Habría hecho cualquier cosa por ayudarte, por verte bien, por apoyarte. Pero en lugar de eso, decidiste destruir lo más valioso que tenía, mi familia, mi confianza en ti, mi fe en la lealtad. La voz de Samantha se quebró y dejó salir la ira y el dolor que había acumulado durante semanas. Te confié mi vida, mis secretos, todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ana permaneció en silencio, atrapada en la culpa, y no tuvo respuesta. La traición había sido demasiado grande, y cualquier explicación solo empeoraba las cosas. Samantha sentía que nunca volvería a confiar en alguien de la misma manera. Las personas a las que amaba y en quienes confiaba plenamente le habían demostrado que el cariño no siempre es garantía de lealtad. Se dio cuenta de que la amistad que ella y Ana compartían había tenido un precio, su inocencia y su fe en los demás. Ahora, todo eso estaba roto. Que esta será la última vez que nos veamos, Ana. No sé si algún día podré perdonarte, pero en este momento no puedo soportar estar cerca de ti, dijo Samantha, con una determinación en su voz que Ana no había escuchado nunca. Se levantó, dándole la espalda a su amiga, a su exconfidente, y caminó hacia la salida del parque. Sentía que con cada paso dejaba atrás una parte de sí misma, la parte que alguna vez había creído en la amistad incondicional. Ana intentó llamarla, pero Samantha no se volvió, no había nada más que decir. Desde ese momento, Samantha comenzó a reconstruir su vida desde los escombros. Sabía que el precio de la traición de Ana y su padre había sido alto, pero también entendió que aquella experiencia la había hecho más fuerte. Decidió que ya no podía depender de otros para encontrar su propio valor y estabilidad. Había aprendido una lección dura sobre la lealtad y la fragilidad de las relaciones, y aunque el dolor seguía latente, se comprometió a seguir adelante sin mirar atrás. Samantha se prometió a sí misma que jamás permitiría que alguien volviera a romper su corazón de esa manera. El confrontamiento con su padre. Después de su encuentro con Ana, Samantha sintió que una parte de su vida había terminado definitivamente. Sin embargo, aún quedaba una pieza en ese devastador rompecabezas que necesitaba enfrentar, su padre. Cada vez que lo veía en casa, el resentimiento y la decepción se acumulaban dentro de ella, volviéndose insoportables. No podía comprender cómo él, la figura que había sido su ejemplo de rectitud y cariño, había sido capaz de actuar con tan poca consideración por su familia y, especialmente, por ella. Una noche, mientras su padre se sentaba a cenar como si nada hubiera ocurrido, Samantha decidió que ya no podía quedarse callada. Sentía que cada segundo de silencio solo incrementaba el abismo entre ambos. Se sentó frente a él en la mesa, mirándolo fijamente, dejando que el peso de su mirada lo obligara a levantar la vista. ¿Qué pasa, hija?, preguntó él, notando la intensidad en los ojos de Samantha, aunque intentaba mostrarse tranquilo. Samantha inspiró profundamente, intentando controlar la rabia que se arremolinaba en su pecho. ¿Qué pasa?, repitió ella, incrédula. Pasa que me cuesta creer que estés sentado aquí, actuando como si nada hubiera cambiado, como si no hubieras destrozado nuestra familia. Su padre desvió la mirada, incómodo,
intentando esquivar la confrontación que había evitado desde el principio. Pero esta vez, no tenía salida. Samantha, entiendo que estés enojada, comenzó él con un tono de voz suave. Pero las cosas son complicadas. A veces, en la vida, uno comete errores, cosas que no puede controlar. ¿Errores?, respondió Samantha, con una risa amarga. Esto no fue un simple error, papá. No chocaste el auto, no olvidaste recogerme en la escuela. Te metiste con mi mejor amiga, con alguien que yo amaba y en quien confiaba. ¿Entiendes lo que hiciste? Destrozaste a mamá, destrozaste mi vida, y todo para satisfacer, ¿qué, exactamente? ¿Un capricho? Su padre se quedó en silencio, incapaz de encontrar palabras que pudieran justificar su comportamiento. Samantha sentía como su corazón se rompía con cada segundo de silencio que pasaba, viendo a su padre incapaz de responder. No pensé que lo entenderías, murmuró él finalmente, en un tono que parecía más una disculpa para sí mismo que para ella. Ana, ella estaba pasando por un mal momento y... Bueno, fue algo que simplemente pasó. Jamás quise lastimarte ni a tu madre. Las palabras de su padre resonaban vacías y egoístas, como si intentara justificar sus acciones sin asumir ninguna responsabilidad. Samantha sintió como la ira crecía dentro de ella, convirtiéndose en un impulso incontrolable. ¿Jamás quisiste lastimarnos? ¿Eso crees? ¿Crees que eso es suficiente? Y le espetó, con los ojos llenos de lágrimas de furia y desilusión. Tú eras mi héroe, mi ejemplo a seguir. Y ahora, cada vez que te veo, solo veo a alguien que no reconoce el daño que ha causado. No puedes hablar de errores cuando has destrozado todo lo que significaba nuestra familia. El padre de Samantha, visiblemente afectado, intentó acercarse a ella, pero Samantha retrocedió, incapaz de soportar siquiera el contacto. Samantha, si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría. No sé en qué estaba pensando. Fue una tontería, un desliz. No hables de esto como si fuera una simple tontería. Interrumpió Samantha, temblando de indignación. Fue una traición. No solo a mamá, sino a mí, a todo lo que alguna vez significaste para mí. ¿Sabes lo que más duele? Que ni siquiera pareces comprender el daño que has hecho. Su padre finalmente bajó la cabeza, abrumado por la culpa. Durante años, había creído que sus acciones nunca tendrían consecuencias. Pero ahora, viendo la furia y el dolor en los ojos de su hija, comprendió que había destrozado algo mucho más importante que su matrimonio. Había perdido la confianza y el amor de Samantha. Algo que quizá nunca podría recuperar. Después de un silencio tenso, el padre de Samantha se atrevió a hablar, su voz quebrada. No espero que me perdones, Samantha. Sé que he fallado como padre y como esposo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para remediarlo. Si tengo que pedirle perdón a tu madre, a ti, lo haré las veces que sea necesario. Pero Samantha ya no quería escucharlo. Las promesas vacías, las excusas, todo le sonaba a palabras sin sentido. Había llegado a un punto en el que las palabras de su padre ya no significaban nada para ella. No necesito que pidas perdón, papá. Ya no. Lo único que quiero es que entiendas el daño que has hecho y que me dejes tiempo para sanar, lejos de tus mentiras y tus justificaciones. Porque, a partir de hoy, tú ya no eres el padre que alguna vez quise y admiré. Con esas últimas palabras, Samantha se levantó y salió de la habitación, dejando a su padre solo, hundido en la culpa y el remordimiento. Mientras subía las escaleras hacia su cuarto, sintió una mezcla de dolor y liberación. Sabía que enfrentar a su padre había sido un paso necesario, pero también entendía que aquella herida tardaría mucho en sanar, si es que alguna vez lograba hacerlo. Al llegar a su habitación, Samantha cerró la puerta y se permitió llorar. Lloró por la familia que había perdido, por la confianza rota, por el padre que ya no existía en su corazón. Sabía que la relación con él nunca volvería a ser la misma. Quizá, algún día, podría perdonarlo, pero, en ese momento, solo quería olvidarse de él y de todo el sufrimiento que su traición había causado. Samantha se tumbó en su cama y decidió que, a partir de ese momento, debía pensar en su propia vida, en cómo reconstruirse lejos de aquel dolor.
El hombre que una vez fue su héroe había caído, y ahora era el momento de construir su propio camino, un camino que, aunque estuviera lleno de obstáculos, le permitiría encontrar su propia fortaleza. Entre dos mundos. Samantha vivía atrapada en dos realidades opuestas que amenazaban con destrozarla. Por un lado, estaba el recuerdo de la familia que alguna vez tuvo, un hogar seguro, lleno de risas y amor, donde cada miembro se cuidaba mutuamente. Por otro, la cruda realidad de su presente, marcada por la traición y el dolor que parecían consumirla día tras día. Desde que confrontó a su padre, la situación en casa se había vuelto insoportable. Las tensiones se palpaban en el ambiente, y Samantha no sabía cómo lidiar con las emociones que la inundaban. Su madre, devastada y llena de rencor, había decidido dejar la casa e instalarse temporalmente en casa de su hermana. Samantha sabía que para su madre estar en ese lugar era como reconocer la derrota, pero comprendía que necesitaba alejarse de todo para poder recomponerse. Sin embargo, la ausencia de su madre dejaba un vacío imposible de llenar. En casa, Samantha y su padre apenas intercambiaban palabras. Él intentaba actuar como si todo pudiera arreglarse con el tiempo, como si el silencio fuera suficiente para sanar las heridas abiertas. Pero para Samantha, cada segundo junto a él era una tortura. La incomodidad se hacía insoportable y, a menudo, pasaba horas fuera de casa para evitar esos silencios que solo acrecentaban su resentimiento. Sin su madre cerca y con su padre convertido en un extraño, Samantha se sintió más sola que nunca. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no tenía un refugio al cual regresar. Ni su familia ni su amiga estaban ahí para apoyarla. Ambos pilares de su vida habían caído. Ese vacío la empujó a buscar ayuda en otros lugares, en otros entornos que nunca había considerado antes. Samantha comenzó a pasar más tiempo en la biblioteca de la universidad, sumergiéndose en sus estudios para escapar de la realidad. Allí conoció a Claudia, una compañera de clase con la que apenas había intercambiado palabras anteriormente. Claudia, quien era conocida por su empatía y sensibilidad, percibió rápidamente que Samantha estaba atravesando un mal momento. Con su actitud comprensiva, Claudia se convirtió en la primera persona con quien Samantha se atrevió a abrirse y a compartir su dolor. Es increíble cómo las personas más cercanas pueden traicionarte de las formas más impensables, le confesó Samantha una tarde, mientras ambas tomaban un café en un rincón del campus. Claudia la escuchaba atentamente, sin interrumpirla. Samantha apreciaba esa calma, esa paciencia que le permitía desahogar todo lo que llevaba dentro sin miedo a ser juzgada. No sé cómo lidiar con esto. Siento que todo lo que alguna vez conocí ya no existe, continuó Samantha, con la voz temblorosa. La persona que más admiraba me traicionó de la forma más cruel, y la persona en quien más confiaba lo permitió. ¿Cómo puedo seguir adelante después de algo así? Claudia suspiró, comprendiendo el peso de aquellas palabras. Le tomó la mano con suavidad, transmitiéndole una calidez que Samantha no sentía desde hacía mucho tiempo. No tienes que enfrentarlo todo sola, le dijo Claudia, con una voz firme. Sé que duele, y sé que es difícil imaginar un futuro sin todo lo que solías tener. Pero eso no significa que estés sola. A veces, encontrar un nuevo camino significa descubrir personas que pueden ayudarte a sanar, que pueden acompañarte en este proceso. Tienes derecho a sentirte así, Samantha, pero también tienes el derecho de crear una nueva vida, aunque sea doloroso. Aquellas palabras resonaron en el corazón de Samantha. Durante tanto tiempo, se había sentido atrapada en su dolor, pensando que su vida había terminado en el momento en que todo se vino abajo. Pero Claudia le había dado una nueva perspectiva. Tal vez este dolor era una oportunidad para reconstruirse, para encontrar personas en quienes confiar y que le ayudaran a ver el valor que aún existía en ella misma. Con el tiempo, la amistad de Claudia se convirtió en un pilar fundamental para Samantha. Compartieron más conversaciones, confidencias y momentos que la ayudaron a sentir que, a pesar de la traición y el dolor, aún existía una posibilidad de reconstruirse. Sin embargo, aquella calma era frágil, y Samantha aún sentía la carga de su familia sobre sus hombros. Sabía que el conflicto con su padre y el dolor de su madre no podían ignorarse para siempre. Samantha estaba dividida entre el pasado que la hería y el futuro incierto que Claudia le mostraba. Por las noches, cuando regresaba a la casa vacía y silenciosa, el peso de sus decisiones se volvía casi insoportable. Una parte de ella quería quedarse,
intentar recuperar lo que se había perdido, apoyar a su madre en la distancia y tratar de perdonar, aunque fuera una tarea titánica. Pero otra parte de ella ansiaba liberarse, alejarse de aquel dolor y comenzar de nuevo sin el peso de los recuerdos. Un día, mientras Samantha estaba sentada sola en el parque, se encontró pensando en todo lo que había pasado. Recordó los momentos felices de su infancia, las risas de su madre y los consejos de su padre. Era difícil aceptar que todo eso ahora estaba teñido de traición. En medio de sus pensamientos, Claudia apareció, sentándose a su lado y observando el horizonte en silencio. «Sé que estás luchando con muchas emociones», dijo Claudia, mirándola. «Pero recuerda, Samantha, el camino que elijas no tiene que ser definitivo. Si decides alejarte por un tiempo para encontrarte, eso no significa que nunca puedas volver. A veces, distanciarse es necesario para sanar». Samantha suspiró, sintiendo que, por primera vez, esa posibilidad no era tan aterradora como había pensado. Quizás, después de todo, necesitaba dejar atrás aquel mundo roto para poder reconstruir el suyo propio. Sabía que elegir entre quedarse y partir no sería fácil, pero ya no se sentía tan sola para enfrentar esa decisión. En ese momento, junto a Claudia, se dio cuenta de que, aunque estuviera entre dos mundos, siempre existiría la posibilidad de encontrar su propio camino y decidir quién quería ser en medio de la tormenta. Tomando una decisión. Los días pasaban, y Samantha sentía que había llegado a un punto crítico en su vida. Ya no podía continuar en aquella constante incertidumbre, atrapada entre su lealtad a su madre, la tristeza y el resentimiento hacia su padre, y la necesidad de sanar. La vida en aquella casa le parecía cada vez más irrespirable, llena de recuerdos que la atormentaban. Su madre, quien aún no había regresado, la llamaba regularmente, y cada conversación terminaba en lágrimas, en reproches y en dolor compartido. Una noche, mientras estaba sola en su habitación, Samantha sacó de una caja vieja algunas fotos familiares. En ellas, podía ver a su padre sonriendo, su madre mirándolo con devoción, y a ella, pequeña, entre ambos, sintiéndose segura y amada. Esos recuerdos se sentían como un sueño lejano y distorsionado, algo que ya no tenía nada que ver con la realidad. Con el tiempo, el vacío en su corazón se llenaba de preguntas: ¿de qué lado debía estar? ¿Tenía la responsabilidad de apoyar a su madre? ¿O era tiempo de tomar sus propias decisiones y construir su propio camino? La sensación de traición era algo que aún dolía profundamente, pero también comenzaba a aceptar que no podía vivir una vida basada solo en el rencor y el pasado. Fue en esos días de dudas cuando Claudia volvió a demostrar su apoyo incondicional. Una tarde, la invitó a una cafetería cerca de la universidad y, con una sonrisa cálida, le preguntó cómo estaba. «No puedo seguir así, Claudia», confesó Samantha después de unos minutos de silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «Siento que estoy atrapada en una historia que no quiero seguir viviendo. Me duele ver a mi madre destrozada, y no quiero estar cerca de mi padre, pero tampoco sé cómo soltarlo todo y empezar de nuevo». Claudia la escuchó pacientemente, como siempre, sin interrumpir. Cuando Samantha terminó, Claudia le tomó la mano y le habló con ternura. «Samantha, a veces tomar una decisión significa soltar cosas, dejar atrás personas y lugares que nos hacen daño. Pero también significa abrirnos a nuevas oportunidades. ¿Por qué no piensas en ti misma por un momento? ¿Qué es lo que realmente quieres?». La pregunta resonó en Samantha, como un eco en el silencio de su alma. Nunca se había permitido pensar en lo que ella realmente quería, separada de los conflictos de su familia. Esa noche, volvió a casa y comenzó a escribir en su diario, intentando entender sus propios sentimientos y deseos. Poco a poco, las palabras fluían, y al final, se dio cuenta de algo: quería recuperar la paz, quería volver a sentirse en casa, aunque eso significara irse lejos por un tiempo. Esa misma semana, Samantha habló con su madre y le propuso algo que ambas necesitaban: mudarse juntas a un lugar temporal, lejos de la casa familiar. Su madre, aunque reacia al principio, finalmente entendió que ambas necesitaban espacio para sanar y reordenar sus vidas. Quizás, al estar juntas, podrían encontrar apoyo en la otra y reconstruir su relación sin la sombra de la traición de su padre. Una noche, se acercó a su padre y lo miró, intentando recordar al hombre cariñoso que había sido alguna vez. «Papá, he tomado una decisión.
mamá y yo vamos a mudarnos por un tiempo. Samantha habló con voz firme, aunque en su interior se sentía temblorosa. No quiero hacerte daño, pero necesito espacio, y creo que tú también necesitas reflexionar sobre lo que pasó y lo que has hecho. Su padre la miró, sorprendido y con dolor en los ojos, pero asintió. No intentó detenerla ni convencerla de quedarse, y eso fue, para Samantha, un acto de respeto hacia su decisión. Al día siguiente, Samantha y su madre comenzaron a empacar sus cosas. No fue fácil. Cada objeto que guardaban en las cajas parecía contener un recuerdo, una historia, una parte de la familia que alguna vez fueron. Ambas lloraron mientras empacaban, sintiendo el peso de lo que dejaban atrás y lo desconocido que les esperaba. Samantha sabía que el proceso de sanar y dejar ir no sería inmediato. Sin embargo, al cerrar la puerta de la casa por última vez, sintió que había dado el primer paso hacia una nueva vida, una en la que, finalmente, ella podría decidir quién quería ser y cómo quería vivir. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro, aunque incierto, no le parecía tan aterrador. Un nuevo comienzo. El sonido de las llaves girando en la cerradura fue como el primer latido de un nuevo comienzo. Samantha y su madre habían llegado a su nuevo hogar, un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de la casa que había sido testigo de tantas memorias rotas. Aunque el lugar no era lujoso, había algo en el que les dio un aire de esperanza. Estaba vacío, sin adornos ni recuerdos, pero al mismo tiempo lleno de posibilidades, como una hoja en blanco esperando ser escrita. El primer día en el apartamento fue extraño. Las paredes, aún frías y despojadas de vida, parecían susurrar ecos de lo que había quedado atrás. Samantha se sintió perdida en la vastedad del espacio, sin saber por dónde empezar. Su madre, agotada pero decidida, comenzó a desempacar, poniendo atención a cada detalle como si quisiera marcar territorio, como si necesitara decirse a sí misma que este nuevo espacio también podía ser un hogar. Al caer la noche, cuando el silencio llenó el apartamento y todo parecía más real, Samantha se sentó en el sofá, mirando las cajas que aún debían ser vaciadas. Pensaba en lo que había dejado atrás, en su familia destruida y en el dolor que todavía sentía en su pecho. No podía negar que la herida seguía allí, fresca y profunda. Pero al mismo tiempo, una sensación de alivio comenzó a hacerse presente. Ya no estaba atrapada en un ambiente tóxico ni arrastrada por las decisiones de los demás. Estaba en un lugar donde podía comenzar de nuevo, donde, aunque el dolor aún existiera, podía tener control sobre lo que pasaba en su vida. Su madre se sentó junto a ella, dejando a un lado el ajetreo de la mudanza. Se miraron en silencio durante unos minutos, hasta que su madre rompió la quietud. Nunca pensé que llegaríamos a esto, Samantha. No pensé que perderíamos todo, que las cosas se pondrían tan feas, dijo con la voz quebrada, pero sin llanto. La rabia, la tristeza y la frustración se habían transformado en una calma dolorosa. Samantha, con el corazón lleno de compasión por su madre, respondió con suavidad. Sé que es difícil, mamá. Yo también he sufrido mucho, pero creo que este es el momento de dejar ir, de empezar a sanar. Las cosas no volverán a ser como antes, lo sé. Pero eso no significa que no podamos encontrar nuestra paz. Ambas se quedaron en silencio, contemplando la fragilidad de sus vidas. Era cierto, la vida nunca sería la misma. Pero a medida que las horas pasaban, Samantha comenzó a sentir que la tormenta interna empezaba a calmarse, aunque aún no se sentía lista para olvidar o perdonar por completo. La siguiente semana, mientras su madre se adaptaba a la nueva rutina, Samantha se centró en su trabajo y sus estudios. La universidad se convirtió en un refugio, un espacio donde podía dejar de pensar en los problemas familiares y concentrarse en su futuro. Fue allí, en uno de los pasillos de la facultad, donde se reencontró con Claudia. Claudia había sido un apoyo inquebrantable durante todo el proceso, pero Samantha no esperaba que su amiga, con su energía inquebrantable y su disposición a escuchar, se convirtiera en una parte esencial de su recuperación. La veía como un faro de luz en medio de la oscuridad. Era alguien con quien podía compartir sus miedos y alegrías, sabiendo que no sería juzgada. Era una amistad que le recordaba lo importante que era tener personas sinceras y confiables a su alrededor. Un día, Claudia se le acercó en el campus y, con una sonrisa en el rostro, le dijo algo que Samantha nunca olvidaría. Mira, Samantha,
sé que las cosas no han sido fáciles, pero creo que, al final, todo esto te ha llevado a algo más grande. Ahora tienes el control de tu vida, y aunque lo que te ocurrió fue injusto, lo que está por venir depende de ti. No te olvides de tus sueños. No te olvides de lo que te hace feliz. Samantha se quedó pensando en esas palabras, observando cómo Claudia caminaba alejándose, dejando en ella una chispa de motivación. En ese momento, Samantha supo que había algo más allá de la tragedia. Había algo que solo ella podía construir, su propio camino. Esa noche, mientras escribía en su diario, Samantha reflexionó sobre lo que había aprendido a lo largo de estos meses. Aceptar lo sucedido, enfrentarse a la traición y a la ruptura de su familia le había dejado cicatrices, pero también le había permitido redescubrir su fuerza interior. Sabía que, por más difícil que fuera, la vida no la había vencido. El hecho de haber dado el paso de irse, de empezar de nuevo, de elegir por fin su bienestar, le dio una sensación de libertad que nunca había experimentado. El siguiente paso fue confrontar sus sentimientos hacia su padre. Aunque aún no estaba lista para perdonarlo, decidió escribirle una carta. En ella, expresó todo lo que sentía, la tristeza, la rabia, la decepción. No esperaba respuesta inmediata, ni siquiera deseaba una, pero necesitaba liberarse de la carga emocional que esa relación le había impuesto durante tantos años. Esa carta, que nunca pensó que sería capaz de escribir, marcó el final de un ciclo y el comienzo de otro. Pasaron los meses, y la vida de Samantha comenzó a tomar forma. Estaba aprendiendo a ser más independiente, a tomar decisiones por sí misma, a poner límites y a priorizar su felicidad. Aunque el proceso de sanar no era lineal, se dio cuenta de que, poco a poco, se estaba reconstruyendo. Había dejado atrás una familia rota, pero había encontrado algo aún más valioso, a sí misma. Un día, al mirarse en el espejo, Samantha vio a una mujer fuerte, resiliente, capaz de reinventarse. Sabía que, por más que el pasado fuera doloroso, el futuro aún estaba lleno de oportunidades. Con su madre a su lado y con amigos que la apoyaban, Samantha estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. La traición de su amiga y su padre ya no dictaban su vida. Ella había tomado las riendas de su destino, y lo que había empezado como un final, ahora se convertía en el comienzo de algo mucho más grande. El futuro, aunque incierto, ya no le parecía tan aterrador. Al contrario, le prometía una vida en la que ella sería la protagonista. Y en su corazón, por primera vez en mucho tiempo, empezó a crecer una semilla de esperanza. 1. ¿Qué desencadena la sospecha de Samantha sobre la relación de su padre con su amiga? Samantha comienza a sospechar de la relación entre su padre y su amiga cuando nota una serie de comportamientos extraños, como las miradas furtivas y las actitudes que su amiga tiene hacia su padre. Además, descubre ciertos mensajes y situaciones incómodas que la hacen cuestionar la naturaleza de su amistad con Claudia. 2. ¿Cómo reacciona la madre de Samantha al enterarse de la traición de su esposo? La madre de Samantha, devastada por la traición de su esposo, decide irse de la casa. Siente que ya no puede vivir en ese entorno de engaños y dolor, y opta por alejarse para proteger su dignidad y la de su hija. Esta decisión marca el inicio de una nueva etapa para ellas dos, lejos de la vida anterior. 3. ¿Por qué Samantha se siente dividida entre apoyar a su madre o su padre? Samantha se siente dividida porque, por un lado, ama a su madre y quiere protegerla, pero, por otro lado, su padre, a pesar de su traición, sigue siendo una figura importante en su vida. Se encuentra atrapada en un conflicto emocional, ya que, aunque la traición le ha causado mucho dolor, no sabe si puede dejar de lado el vínculo familiar que tenía con él. 4. ¿Cómo afecta la traición de su amiga a la relación de Samantha con Claudia? La traición de Claudia pone en crisis la amistad que Samantha había considerado inquebrantable. Aunque al principio Samantha siente una fuerte decepción, con el tiempo se da cuenta de que, aunque no podrá perdonar fácilmente la acción de Claudia, la verdadera amistad siempre se basa en la honestidad y el respeto. Y eso es lo que ha perdido con ella. 5. ¿Qué decisión toma Samantha al final de la historia para reconstruir su vida? Al final de la historia, Samantha decide tomar las riendas de su vida, alejarse de la toxicidad y reconstruir su futuro. Aunque el dolor sigue presente, se enfoca en su crecimiento personal, en sanar y en priorizar su bienestar. Con el apoyo de su madre y sus verdaderos amigos,
Samantha se embarca en un nuevo capítulo, determinado a no dejar que el pasado dicte su futuro. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.